Bueno, ustedes saben que hemos estado en una serie que hemos denominado Subiendo de Nivel. Y bueno, para conectarnos en lo que venimos enseñando a través de todos estos meses, quiero recordar algunos pensamientos. El primero de ellos es que subir de nivel es dejar un estado inferior. Dios nos está llamando a que dejemos un estado que consideramos inferior para ir hacia ese nivel que Dios nos está llamando ahora. Eso no es un llamado estático, ¿cierto? No, yo subí un nivel y ya, ahí me quedo. No, Dios quiere que sigamos subiendo y que sigamos subiendo. Decíamos que naturalmente podemos verlo en los niños, ¿cierto? Cuando un bebé recién nacido no se queda ahí con los ojos así y llorando, sino que a medida que él va siendo alimentado, va pasando el tiempo, él va desarrollándose, ¿cierto? Él va subiendo de nivel, que subir de nivel también significa crecer, multiplicarse. Y Dios nos ha llamado a que constantemente sea algo de nuestra naturaleza, ¿cierto? Llega el momento en que dejamos de crecer en estatura, mis hijos todavía siguen creciendo, pero llegará un momento en que se estancarán en cuanto a estatura, pero seguirán creciendo en otras áreas, ¿cierto? En responsabilidad, en madurez, en otras cosas de la vida, ¿cierto? Ellos no pueden quedarse en el mismo niñito o el jovencito que todos se lo daban los papás. No, tienen que seguir creciendo en madurez y en responsabilidad. Decíamos que es algo bíblico y natural. También hablábamos de que hay cosas que impiden que podamos seguir subiendo de nivel. Uno de esos tiene que ver con el temor, ¿cierto? Hablamos también de un corazón enfermo y de nuestra actitud de conformismo. Cuando tenemos cualquiera de esas tres cosas, es difícil que sigamos avanzando, que sigamos multiplicando, que sigamos creciendo en lo que naturalmente debemos crecer. Decíamos también que subir de nivel no podemos hacerlo solo, siempre necesitamos a alguien. Dios ha provisto, incluso bíblicamente, ¿se acuerda allá en Efesios que dice que Dios nos ha dado los ministerios, los 5 ministerios, pastores, maestros, apóstoles, evangelistas y maestros? ¿Para qué? Para que equipen, para que ayuden a los santos, o sea, a ti y a mí, a seguir creciendo para que podamos llegar al nivel del varón perfecto que es Cristo Jesús. O sea, ¿cuándo dejamos de crecer? Cuando lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Jesús. O sea, naturalmente y espiritualmente tenemos que seguir creciendo y creciendo. También les decía, y quiero repetirles sobre este tema, tú no puedes quedarte en el tema de que pastor, ya fui a la iglesia, ya me bauticé, ya me quedé ahí. No, tienes que seguir creciendo en tu vida espiritual. Yo colocaba el tema de que cuando yo me convertí, lo primero que cambió, y eso habla de transformación y crecimiento, fue mi forma de hablar. Yo les decía, de 10 palabras que pronunciaba, cuando estaba en la calle, en mi casa nunca yo dije una mala palabra, pero en la calle eso eran de 10 palabras, 6 tenían que ver con una vulgaridad. Y lo primero que Dios comenzó a cambiar fue mi forma de hablar. Después, otra cosa que Dios habló fue el tema del perdón con mi papá. Comencé a soñar con mi papá y yo les he dicho, comencé a ver todo el resentimiento que había con mi papá porque nos había abandonado y yo no quería ver a mi papá y Dios comenzó a llevarme a declarar perdón. Primero lo declaré, después le mandé una carta, después me atreví a llamarlo, después comencé a conversar con él, después terminé visitándolo. O sea, fue algo progresivo, fui creciendo en el tema del perdón. Incluso cuando mi papá murió, las últimas 2 semanas o la semana, yo estuve con él en la clínica, porque él tenía que estar con alguien y Milena en esa época comenzó a trabajar y no teníamos, mi hermana en Armenia, no teníamos nadie más que nos ayudara y me tocó a mí recluirme con él hasta que pasó de ahí a la UCI y en la UCI pues murió.
Pero en ese tiempo Dios también comenzó a llevarme a otro nivel de perdón, de servicio, ¿cierto? Y aún mi papá murió y después comencé a descubrir que todavía me faltaba más por perdonar. Todavía salían dolores, heridas por ahí. Y bueno, y a veces pasan cosas que yo digo, oye, todavía hay un dolor ahí con mi papá. Sigue uno creciendo en el tema del perdón. Entonces, nuestro crecimiento, nuestro subir a otros niveles es algo progresivo. Yo no puedo decir, me gustaría que yo hubiera, el día que me convertí, sí, Señor, tengo que perdonar a mi papá. Señor, yo lo perdono y ya. Pero eso fue algo progresivo en lo que fui avanzando hasta el día de hoy, ¿cierto? Y así es en la vida, ¿cierto? Y eso no fue solo. Siempre el Señor me permitió contar con gente que me ayudaba, que me confrontaba. Oye, a mí me parece que esa actitud es como si tú no hubieras perdonado a mi papá, a tu papá. Había gente que oraba por mí, Señor, yo lo veo que todavía él, y la gente seguía orando y yo seguí creciendo en el tema del perdón. Ahora, decíamos también que clave en el tema de perdón, en el tema, bueno, también del perdón, clave en el tema del crecimiento es tener una actitud de agradecimiento. Porque cuando nosotros no somos agradecidos, vivimos vidas amargadas, frustradas. Yo no valoro lo que ya tengo, lo que Dios me ha dado, sino comienzo a vivir amargado por lo que todavía no he recibido. Todavía yo 10 años con ese carro viejo, no sé qué cosa, y no sé qué cosa. Yo he visto que otros cambian de carro, no sé qué cosa. Y comienza a florecer esa amargura por no valorar lo que Dios me ha dado. Pero cuando yo comienzo a ser agradecido con lo que yo tengo, yo creo que el Señor se da cuenta que estoy preparado para ir a un siguiente nivel de bendición. Y por ejemplo, como dice la Escritura, si somos fieles en lo poco, si yo soy fiel con mi Aveo 2009, el Señor me pondrá sobre otro carro, sobre otro vehículo. Si yo aprendo a ser fiel con el trabajo que tengo, ¿cierto? Agradecido con Él, el Señor me pondrá sobre más y seguirá bendiciéndome, porque en lo poco fui fiel. Y otra cosa clave para seguir subiendo de nivel, decíamos que la fe, ¿cierto? Sin fe yo no voy a poder avanzar. Me voy a quedar trancado en lo mismo, ¿no? Siempre creyendo que solamente hasta ese nivel es que voy a poder crecer. Y los temores, el conformismo, el corazón enfermo, me mantendrán trancado, encarcelado. Necesito de fe para seguir avanzando. Ahora, conectando ya con el mensaje del domingo pasado, también para avanzar, a veces nos detienen cosas. El mensaje del domingo pasado, si usted lo recuerda, se llamaba ¿qué nos detiene? Y yo decía, hay varias cosas que nos detienen. Número uno, las voces que oímos, ¿cierto? Las voces que oímos en el mundo, las voces que no nos dejan avanzar, ¿cierto? Citábamos el ejemplo de David y Sansón, ¿cierto? David y Sansón, no, David y Goliat. Y Goliat, ese gigante que le gritaba, ustedes son una cucaracha, ustedes no sirven, temerosos. Lo que oímos que el mundo declara y dice. Y se acuerdan que también decíamos que a veces esas voces vienen a veces incluso de gente que amamos, de nuestra familia, ¿cierto? Yo he oído casos de papás y mamás que le han dicho a sus hijas, tú no vas a servir ni para prostituta, te voy a ver de macho en macho, no sé qué cosa, declarando. Y eso es lo que esas personas han escuchado. Si es verdad, nadie me va a querer, yo tengo que ir de hombre en hombre porque ninguno me valora, y así su vida. O de pronto que le dijeron, tú eres bruto, tú es que eres bruto, tú no vas a servir para nada, tú vas a ser un fracasado. Y esas voces, incluso de gente que amamos, de familia, a veces las hemos oído y nos han detenido a avanzar, ¿cierto? Las burlas, ¿cierto? En el caso de todos los que hemos pasado por las escuelas, universidades, ¿cierto? El bullying, o lo que llamamos hoy bullying, ¿cierto? Yo recuerdo en mi época yo tenía un profesor, no, creo que todavía vive, profesor Machacón, y había otro que se llamaba Leo Vigildo. Cuando él te llamaba al tablero,
había un chiste que iba a hacer contigo, o una burla, ¿cierto? A ver, Cortés, ya está. Y tú cogías, yo recuerdo que uno se fajaba en física, él daba física o matemática, y uno se fajaba, y él lo dejaba a uno. Y cuando terminaba uno, le decía, bueno, Cortés, siéntate, bien, tienes 0. Ya todo el mundo sabía, y la burla. Todo el mundo sabía que uno iba a ser objeto de eso. Entonces, el temor a lo que era salir al tablero, el temor a lo que decían, Cortés, usted va a hacer más bien, me decía a un grupito que éramos buenos para el trago en el bachillerato, Cortés, usted va a ser bueno, es para ser barman, que no sé qué cosa, las declaraciones que oíamos, ¿cierto? Y además yo tenía mi herencia, que a mi papá le decían pachorrón, y a mi abuelo también. Entonces, imagínense esa herencia que iba ahí, que yo estaba escuchando, que éramos buenos para el trago. ¿Cuál era mi futuro? En ser bueno con el trago. Voces que oímos nos impiden avanzar. Pero que también decía el domingo pasado, también lo que vemos situaciones difíciles al frente de nosotros, ¿cierto? Y creemos que no podemos. No podemos. Eso nunca se ha hecho. Tú no puedes hacer eso. Nadie le saca una nota buena a ese tipo. No sé qué cosa. Y vemos y oímos y nuestros temores y nos sentimos como una cucaracha y nunca avanzamos. Y subimos de nivel. Pero decíamos también que así como la Biblia muestra los problemas de los seres humanos, sus debilidades, sus fracasos, también nos muestra las soluciones y los ejemplos de vida. Y uno de esos fue David, ¿cierto? David no se quedó estancado en lo que decía el gigante, incluso en lo que decía su jefe, ¿cierto? El rey Saúl, que lo miró y bueno, ponte mi armadura, a ver, y todo el mundo creía que lo iban a matar y que lo iban a descuartizar, y entonces el pueblo de Israel se iba a venir sobre los filisteos, y ahí medio iban a emparejar la cosa. Pero David era como un señuelo, ¿cierto? Como la carne de cañón. No confiaba en él. Pero ¿sabe una cosa? David, y en eso aprendemos, tenía sus ojos puestos no en el gigante, no en su jefe, no en su papá, ¿cierto? Porque tampoco en el hogar de David tampoco es que hubiera sido muy empoderado. A David lo tenían ¿dónde? Por allá cuidando las ovejas. En cambio los hermanos mayores estaban en la guerra, en cambio David por allá escondido. Cuando fueron a ungir, y ¿se acuerdan el profeta Samuel? ¿Y tú no tienes otro hijo? Ni siquiera era contado. Ah, sí, yo tengo uno por allá que está pastoreando. Entonces lo trajeron y resulta que era David el que iban a ungir, ¿cierto? Entonces las voces, lo que decía, su contexto familiar, nada ayudaba. Pero vuelvo y te digo, David tenía los ojos puestos en el Dios de Israel. Y él sabía que el Dios de Israel podía sacarlos adelante, que podía darle la victoria sobre ese gigante, sobre esa adversidad. Y el mejor ejemplo de todos, indudablemente, es Jesús, ¿cierto? Que no miró la dificultad, que no miró el ser crucificado, que no miró todo lo que sabía. Él sabía que iba a pasar, porque dice en Hebreos capítulo 12, que su confianza y que su gozo estaba en lo que habría de venir, su futuro glorioso. Y también sabe una cosa, el futuro glorioso nuestro. Si él no hubiera pasado por ese sufrimiento, por ese dolor, tú y yo no tuviéramos la oportunidad de ser salvos. Y por amor a eso, Jesús lo hizo, ¿cierto? No es lo que veía, Señor, pasa de mí esta copa, pero no eso. Es lo que estaba más adelante. Y bueno, ese es el contexto para conectarnos. No, creo que de pronto este es el último mensaje que doy este año en los domingos. Los próximos domingos tenemos otras personas que van a estar predicando. Pero quiero este año terminar conectando con este mensaje que el Señor me dio. Cuando perder es ganar. Cuando perder es ganar. Yo quiero decirte, esa frase se volvió popular, ¿cierto? Hace años cuando el Francisco Maturana, cada vez que perdíamos, ¿cómo ve, profe Maturana, esta derrota?
es que a veces perder es ganar. Entonces eso se volvió un cliché, una frase como de escape, como dice un filósofo paisa, ahí se me olvidó la frase de él, que dice, interesante pero discutible. Entonces, con eso él le bajaba la presión a la cosa porque no habíamos entendido qué era lo que había querido decir. Ahora, frases para aprender, o frases que han tenido que ver con esto de perder para ganar. No las tomé de mis grandes y profundas lecturas, sino esos aparecen en el internet. Dice, por ejemplo, Dante Gebel, una prédica que escuché, él dice, para aligerar el paso tenemos que liberar cargas, ¿cierto? Nosotros con mucho peso no podemos avanzar. Y yo citaba esta mañana en el primer servicio, me acordaba cuando estaba anotando todas estas cosas, el cuadro ese, usted se acuerda de la escena en que el Señor dice que para pasar, que es más fácil que pase un camello por el ojo de la aguja que un rico al reino de los cielos. Y muchas veces nosotros lo tomamos textual, ¿cierto? Los ricos no pueden entrar al cielo. Pero realmente el sentido de esa imagen esa no es la interpretación. Porque en Jerusalén había una puerta, usted sabe, una puerta por la que se entraba, que se le llamaba la puerta de la aguja. Y por ahí, para que los camellos pasaran, tenían que, primero le quitaban toda la pesada carga, las mercancías que ellos traían. Y segundo, los arrodillaban. Entonces los camellos iban arrodillados y pasaban por la puerta que se llamaba la aguja. Entonces nosotros, pensando que somos unos camellos, para poder pasar por el ojo de la aguja tenemos que quitarnos todo ese peso, toda esa carga con la que llegamos a Él. Es posible incluso, amado, como dice en Hebreos capítulo 12 también, que dice que despojémonos de todo peso, ¿cierto? Para poder entrar, para poder avanzar, necesitamos despojarnos de peso. Y tal vez el peso que tú tienes para despojarte, que no te deja avanzar, pueden ser los temores, los resentimientos. Yo no sé por qué esta mañana me enfoqué en ese tema, el tema de los resentimientos, ¿cierto? Los resentimientos no nos dejan avanzar. Yo conocí un señor, el mayor, y él dilapidó mucha plata y nunca perdió todo lo que tenía y no pudo avanzar. Y un día hablando con él me dice, es que la culpa de todo eso la tiene fulano, porque fulano me hizo invertir en eso y se perdió. Y él nunca avanzó porque siempre estuvo echándole la culpa al otro que le aconsejó una inversión y donde perdió sus recursos. Pero sabe una cosa, amado, y esto lo digo con mucho respeto desde mis años no tan maduros como la de esta persona. Yo he visto mucha gente que ha perdido todo lo que tiene y se vuelve a levantar. Pero ¿sabe por qué se vuelve a levantar? Porque sus ojos no están puestos en lo que perdió, ni en las personas por las que perdió. Sus ojos están puestos en las metas que tienen que alcanzar. ¿Me entiende? Esta mañana estábamos escuchando un testimonio de un empresario que él se llenó de temor también cuando comenzó la pandemia y tuvo que cerrar todos los negocios. Pero él dice que tomó una decisión clave y es convertir a Dios en su estratega y en su consejero. Señor, yo rindo todos los años de experiencia en la industria, todos mis estudios, todos mis posgrados, y dime, ¿qué hago? ¿Cuál es la estrategia? Y Dios comenzó a mostrarle cómo sobrevivir en medio de la pandemia, en medio de la cuarentena, todo esto. Pues todavía no hemos salido de la pandemia. En medio de la cuarentena. Entonces, podemos levantarnos, no importa que hayas perdido todo. En Dios, pues, con mucha más razón, levantarte. Dice, para ganar la guerra hay batallas que hay que perder. Para ganar la guerra, de manera general, hay batallas
que a veces perdemos, sacrificios, ¿cierto? Por ejemplo, en el ajedrez, para poder ganar, mínimo pierdes peones, alfiles, ¿me entiendes? A menos que tú seas un de esos que salga con un jaque pastor, una cosa así, pero si el juego se extiende a medida que entre más se avance en el ajedrez, más fichas pierdes, y te toca estratégicamente, o pierdo esto o avanzo, ¿cierto? Y yo les decía que la primera vez que yo escuché esta frase, que hermano, si quieres ganar la guerra hay batallas que tienes que perder, fueron con mis hijos, ¿cierto? Alguien me dijo, porque a veces nosotros, ¿cierto? Tenemos a veces, los padres tenemos toda la autoridad para coger a los hijos y hacerlos que ellos, doblarles el brazo y que ellos hagan lo que nosotros queremos. Y yo recuerdo que Mateo estaba, entre comillas, obsesionado con el hombre araña. Y muchos de mis pastores me decían, el hombre araña es algo diabólico, utiliza máscara, es alguien oculto, no sé qué cosa. Y yo como le quitaba a Mateo el tema del hombre araña, que quería muñecos del hombre araña. Y entonces alguien me dijo, mira, pierde esa batalla con él, regálale el hombre araña, que al poco tiempo se le va a olvidar, pero vas a ganar en confianza, vas a ganar en relación con él. Y efectivamente, ya el hombre araña después se perdió y se olvidó. ¿Me entiendes? Hay cosas en que nosotros podemos perder la batalla con nuestros hijos para ganar la guerra final, que es llevarlos a la meta, ¿cierto? Llevarlos al propósito, ¿cierto? Que estamos llamados y que debemos hacerlo. Nelson Mandela dijo, a veces gano, otras aprendo, pero nunca pierdo. O sea, a veces voy a ganar y a veces cuando no me va tan bien, en que en algunos contextos es que perdí, Nelson Mandela lo veía como una oportunidad para aprender. Imagínense que yo pienso, conectándolo con el resentimiento, imagínate, ese hombre perdió años, entre comillas, de su vida encarcelado. Perdió, entre comillas, y resulta que no fue así. Cuando ese hombre ganó sus elecciones y fue presidente de Sudáfrica, su familia, muchas cosas pudo estar encarcelado y perder, pero resulta que todo ese tiempo lo convirtió en ganancia para ganar. Perder es tan importante como ganar. También hay partes bonitas cuando se pierde, eso lo dice Ángel Nieto. Y hay otra frase ahí, pero cuando la cuadramos se me descuadró, no me acuerdo cuál es. Pero bueno, estas son frases, como les digo, de intelectuales, como Facundo Cabral, por ejemplo. Ah, bueno, esta no la leí. El que no está dispuesto a perderlo todo, no está preparado para ganar nada. Facundo Cabral, un cantante argentino de la trova, bueno, y otros intelectuales y otras personas ven eso y han valorado el tema de perder. Ahora, hay versículos que nos ubican y que nos permiten ver que no es un asunto del mundo, porque de pronto usted está pensando, oye, el pastor está como esos predicadores que puro pensamiento del mundo, pura filosofía y poca Biblia. No, esto tiene que... Aquí en estos versículos vemos cómo hay un principio, hay algo en el Espíritu de Dios, hay algo en la enseñanza de Dios, y no solamente en el Antiguo Testamento, porque vamos a leer Salmos, sino también en el Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo encontramos ese mismo espíritu. Dale, mi amor. Filipenses 1, 21. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y luego en el capítulo 3, versículos 7 y 8 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida y por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por fe. Amén. Hebreos, si lo tienes ahí, 12.
Del 1 al 2, adelante, Gilsi. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Adelante, mi amor, tienes ahí Salmo 30, 11. Salmo 30, versículo 11. Que has cambiado mi lamento en Daira. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Amén. Mateo 16, del 24 al 25. Y alguien que busque 19, el 21 y el 29. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, le hallará. Perder. Adelante. Mateo 19:21. Si quieres ser perfecto, anda. Juan. Deja lo que tienes Juan 12, y 24. dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y el 29 dice: y todo el que por mi causa haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Amén. Perder. Todos en la vida, hemos perdido algo, ¿cierto? Hay gente que ha perdido bienes, por ejemplo, en una inversión, un negocio que no salió bien, o algo que se te dañó el aire acondicionado, las puertas del carro. Algo has perdido, la nevera, ¿cierto? Ya esas neveras que duraban 12 años, ya no, ya la nevera duran 5 años, ya, o sea, bueno. Las estufas, yo recuerdo que la estufa de mi mamá, imagínate, duró. Nosotros todavía tenemos un caldero, dice mi mamá, que cuando yo era niño, así que todavía está, imagínate los calderos esos. 2 calderos que tenemos. Mi mamá dice, cuando lo compré cuando iban a hacer más pacho, o sea, tienen más de 50 años y ahí están. Y en cambio las cosas de ahora, usted sabe, todo se va dañando. Hemos perdido relaciones, ¿cierto? A veces amistades que eran muy cercanas a nosotros y de pronto en algún momento por algo que pasó se truncó y perdimos esa amistad. Hemos perdido también familia, ¿cierto? Gente que murió por la pandemia o por antes, como con el caso mío de mi papá. Hemos perdido trabajos por decisiones, porque se acabó la empresa, por muchas razones hemos perdido también trabajo. Algo hemos perdido en la vida, ¿cierto? Y esas pérdidas a veces han generado en nosotros frustraciones, a veces han generado en nosotros también sensaciones, como digo yo, la sensación de sentirnos desaprobados de Dios, ¿cierto? O rechazados. ¿Por qué me pasó eso? Oye, si Dios, ¿por qué se acabó la empresa? ¿Por qué se acabó el contrato? ¿Será que Dios se olvidó de mí? A veces tenemos esa sensación de ser rechazados o desaprobados o olvidados de Dios. Porque de alguna manera, en el concepto del mundo, el perder es no tener éxito. Es perder el reconocimiento, la admiración de la gente, la envidia de la gente a veces, ¿cierto? Y el diccionario en Wikipedia dice, o creo que es la RAE que dice, perder es dejar de tener, no hallar aquello que poseía, sea por culpa o descuido del poseedor, o sea por negligencia o desgracia. También es desperdiciar, disipar, malgastar algo. Decimos que perdimos algo cuando lo dilapidamos. Me llegó una herencia y comencé a gastar, como el hijo pródigo, y me quedé un día alimentando cerdos, ¿cierto? O la mal administré. Yo tengo un amigo que él recibió una plata grande y cogió y se la metió a la política. Y vamos a ver que los políticos a los que le metió la plata perdieron todo, esa platica se perdió, ¿cierto? A veces hemos hecho inversiones que no eran seguras y se perdieron.
Y a eso se refiere el perder. Pero como les decía, perder según quién. Si es la perspectiva del mundo, es no tener éxito. Hombre, metí esta plata y no gané un peso, ¿cierto? Perdí esta plata y no produjo los intereses, mejor lo hubieran metido en tal cosa, etcétera, etcétera. Nadie reconoció que yo fui el que puse a andar ese negocio y que esa plata la perdí. Pero según Dios, realmente perder es cuando nos hemos apartado de su propósito, de sus planes, aunque no tengas el reconocimiento del mundo. En esta semana estaba hablando con mi hijo y yo le decía, papi, es que a veces nosotros queremos andar en Dios y tener el reconocimiento del mundo. Y muchas veces no es así. Muchas veces estamos luchando en el mundo, pero el reconocimiento viene de la mano de Dios, de lo que hicimos, de lo que dejamos de hacer. Yo les compartía cuando mi esposa terminó su posgrado y nos casamos y nos fuimos para República Dominicana. Hubo gente que dijo, mira, esa muchacha con tanto futuro, no sé qué cosa, y mira cómo desperdició su posgrado, su carrera, allá la veré vendiendo Biblia, no sé qué. Y resulta que años después comenzamos a ver el fruto de lo que se sembró, de lo que en el mundo supuestamente perdimos, ¿cierto? Yo también, cuando me fui para República Dominicana, era el mejor momento de mi vida profesional. Era abogado de varias constructoras, tenía negocios hasta para tirar para la tiña, quería ser juez, ¿no? Y me hicieron en esa época el ofrecimiento de que me fuera como juez, un juez en Magangué, y estaban todas esas oportunidades, pero Dios abrió la puerta para irme para República Dominicana como misionero. Y todo eso lo cogí yo. Señor, te lo entrego. Te lo entrego. Y aunque para el mundo fue pérdida, en Dios ganamos muchas cosas y seguimos ganando. Y el reconocimiento de Dios, el poder oír de Dios, que Dios dijera, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. No porque esté liderando en el mundo, sino porque Dios está cumpliendo su propósito. También contaba y me acordaba que en la época de universidad, yo no fui un estudiante que pasó por la universidad y que pasó sus 5 o 6 años estudiante y ya. Cuando yo estuve en la universidad, yo era activo. Yo fundé un grupo, o refundé un grupo que se llamaba el Sociojurídico, la Sociedad Jurídica, las activé, hacíamos conferencias a nivel nacional, regional, traíamos conferencistas, nos movíamos, fui monitor del músico vocal, saqué el grupo músico vocal con instrumentos, viajábamos, tantas cosas que se hicieron, y políticamente también. En esa época el M19 se movilizó y estuve haciendo política, campaña, y mucha gente decía, wow, este muchacho va a ser senador o va a ser alguien influyente. Pero resulta que me convertí y todo eso lo dejé a un lado por servir al Señor. En el mundo la gente dice, perdió sus años, perdió esto, perdió aquello. Pero en el favor de Dios, la perspectiva de Dios es diferente. Y bueno, es con la que vivo y de la que he visto la mano de Dios. Ahora, he hablado de todo esto, como le digo, es un hilo conductor en toda la Biblia, lo podemos ver, pero quiero enfocarme en la historia de Abraham, ¿verdad? No puedo, por este tema de que nada más nos dan 1 hora para alabanza, ofrenda, testimonio, predicación, ministración, no puedo, como siempre, profundizar. Pero quiero que veamos 2 eventos en la historia de Abraham, donde hubo que perder o donde se perdió para después ver que ganábamos. Adelante, mi amor, Génesis 12, del 1 al 3. Génesis 12. 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán Maldeciré. benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Entonces vemos ahí a Abraham que Dios le dice, deja tu tierra y tu parentela. Vete de ahí, pierde lugar y familia. Abraham no se quiso mover de ese lugar donde ellos estaban porque él estaba muy conectado con su familia. De hecho, cuando sale de ahí, sale a cumplir el propósito de Dios, se lleva a su sobrino. Pero él estaba muy conectado con los tíos, con el papá, y hasta que no murieron, él no se levantó a caminar y obedecer a Dios. Pero aún así Dios estaba insistiendo, deja tu tierra y tu parentela. ¿Cierto? Tenía que perder, incluso usted sabe, Abraham, si no recuerdo mal, tenía como 75 años, por ahí más o menos, cuando Dios le habla. Ya era una persona mayor y él tenía, o sea, él no es que no tenía nada, al contrario, él era próspero. Y sin embargo Dios le dice, deja tu comodidad, deja todo lo que tienes seguro y sal de ahí para donde yo te voy a llevar. Y muchas veces para poder ver la gloria de Dios, para poder ver cosas mayores, tienes que dejar lo que te da seguridad. No, yo no me atrevo, yo no dejo este puestecito porque este puestecito, y resulta que Dios quiere llevarte a otro nivel. Tengo un amigo que él tenía un buen puesto, y un día se entera de que se está moviendo la empresa porque lo van a echar. Y ese hombre entró en pánico, porque eso significaba la desaprobación de la familia, el futuro incierto de su hogar, tenía hijos pequeños, y ese hombre, y ahí fue donde yo me conecté con él, y el Señor me dio una palabra para él, y el Señor me decía, mira, Dios te ha dado, como dice en la Escritura, ha puesto en tus manos el don, la facilidad de hacer riquezas. Y él se quedó así, ¿dónde está eso? Yo le digo, eso está en Deuteronomio, y él leyó la porción. Y él me decía, Pacho, no entiendo. Y dice, yo no sé. Y un hombre tan brillante y no entendí esa porción. Yo le dije, Dios te va a revelar qué significa eso. Pero lo que te quiero decir en mis palabras es que no temas porque Dios va a hacer cosas grandes contigo. Es necesario que salgas de ese lugar. Y él aferrado y lloraba. Y cada vez que venía y nos volvíamos a encontrar, Pacho, me van a echar. Confiado. Y efectivamente salió de la empresa y hoy en día es un hombre próspero. Tiene muchos negocios, o sea, Dios lo llevó a otros niveles. Pero si ahí en ese lugar no podía darle todo lo que con lo que Dios quería darle. Y a veces pasa eso, mi hermano. Tienes que perder la comodidad, el entorno familiar, la comodidad de la familia, para comenzar a ser próspero, a poder caminar donde Dios quiere llevarte y moverte. Si tú te das cuenta en Hebreos, todos esos héroes de la fe alcanzaron, pero salieron de su nivel de comodidad, para poder comenzar a ver una dimensión de Dios diferente. Necesitamos comenzar a perder cosas, en el buen sentido, ¿cierto? Ahora, hay algo que me llama la atención. Bueno, tiene que ver con el siguiente punto. Génesis capítulo 22, del 1 al 2. Y ya voy entrando a la parte final. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofréceselo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El siguiente versículo. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó la leña para que el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Hasta ahí.
Entonces fíjense ustedes, ahora el mismo Abraham, ahora Dios le dice, sal a otro lugar, pero llévate a tu hijo y sacrifícalo. Sacrifícalo. O sea, ya este es otro nivel. Ya no es que Dios esperó a Abraham algunos años hasta que él se movió a cumplirlo. Ahora Dios le habla y otro nivel. Ahora le está pidiendo lo que él amaba, su hijo. Bueno, uno de sus hijos, pero este era el hijo de la promesa. El quien tenía seguridad, el que Dios le había prometido, su gran bendición. Y Dios le dice, sacrifícalo. Ahora quiero hacer una advertencia aquí. El último sacrificio físico, que Dios pidió fue Jesús. O sea, si tú vuelves a oír una voz una voz por ahí, levántate y córtale el cuello a tu marido o a tu suegra o a tu hijo, ese es el diablo. Dios no lo va a volver a hacer. ¿Ya me entiendes? Pero sí, ¿sabes? Pero sí ocurre que Dios nos pide el sacrificio de nuestros hijos. ¿Y a qué se refiere eso? Cuando Dios nos pide, mira, deja que el primer lugar, o quita del primer lugar donde está en tu corazón tu hijo, para ponerme a mí. A veces nuestro Isaac, en nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestros padres, nuestra familia, la casa. Hay gente que en una época yo le decía a mi mamá a veces no venía a la iglesia, y mami, ¿por qué no? Porque estoy cuidando la casa. Yo le dije, mami, Dios te dio esa bendición, ¿cómo es que te vas a esclavizar cuidando la casa? Eso es una esclavitud. Sal, ven a la iglesia. Y venía a la iglesia como con mala cara porque ella quería quedarse cuidando su casa. Y a veces convertimos esa bendición que Dios nos ha dado en nuestro Isaac, que no queremos sacrificarla. Y Dios nos los pide en algún momento. Y tenemos que presentarlo al Señor. Y fíjate, pero ya Dios nos pide este nivel de sacrificio cuando estamos preparados para darlo. De entrada no lo va a hacer. Yo recuerdo cuando yo me convertí por una novia que tenía. Y nosotros nos convertimos y seguimos de novio. Y había gente que nos miraba así como que esto no está bien, que estos pelados, un noviazgo tan largo, eso no está bien. Y un día el Señor me habló. Y yo sentía que ya yo no la amaba, yo sentía que yo no podía fluir. Yo quería seguir sirviendo al Señor, pero con la novia no podía. Y ella era una mujer de Dios. Y el Señor me dijo, mira, es que ya yo he quitado el amor porque ella se va a ir. Y yo me quedé callado. Yo le dije, Señor, bueno, que ella tome la decisión porque yo no me atrevo. Y como 2 3 meses después, ella, en esa época la Universidad de Cartagena entró en paro. Entonces ella se fue para Sincelejo, donde ella vivía, donde estaban sus padres. Y allá Dios le habló. Y el Señor le habló y le dijo, mira, yo quiero que ustedes rompan. Y cuando ella me dijo, yo le dije, tranquila, que yo sé lo que Dios te dijo. Y ella siguió su camino. Hoy está en Bogotá, casada con un hombre de Dios, sirviendo al Señor. Y yo estoy acá con otra persona, casado. No, éramos novios, no estábamos casados. Ahora casado y con una familia y sirviendo al Señor. Pero ¿sabe una cosa, amado? El Señor me dijo en aquella época, soy yo, entrégamela para que yo pueda hacer mi obra en ella. Y ya está. Y parece que lo mismo le dijo a ella, entrégamelo para que yo pueda hacer mi obra en él. Y a veces lo que amamos, lo que hemos dado prioridad, lo que a veces es bueno para seguir creciendo, el Señor nos los pide porque sabes que tengo algo que conviene, algo que es mejor para ti. Ahora, yo te digo, he entendido cuando estaba estudiando esta parte del testimonio de Abraham, que esas cosas que perdemos para ganar, tenemos que convertirlas en ofrendas para Dios. ¿Sabe? Yo le compartía,
llegamos a República Dominicana y había una niña en una iglesia muy amiga, muy hermana de nosotros. Ellos tenían su servicio en un segundo piso y una nena subiendo al segundo piso o jugando en las escaleras se cayó y se desnucó y la niña murió. Y en el sepelio, un pastor el pastor de Rey, bueno, este pastor llegó y dijo sobre el féretro de la niña: amados, ustedes o entierran a esta niña o la siembran. Una cosa fuerte. Y ellos dijeron: la sembramos. Ellos cogieron su hija y ese día sembraron a su hija. Y la iglesia floreció. La iglesia, bueno, fue la iglesia que nos ayudó también a nosotros. Papo Vin y Anabel fueron nuestros pastores por mucho tiempo. Y esta familia ha florecido. Bueno, son gente de Dios que sirve al Señor. Pero la diferencia en cuando enterramos algo, sí, me quitaste eso, Dios va a ver qué se hace. A cuando nos perdemos algo y tomamos la decisión: Señor, esto lo siembro. Decido sembrarlo, Señor, y olvidarme de esto, Señor, en tus manos. Y sabe una cosa, esto tiene que ver con nuestro mensaje del año, ¿se acuerda? Nuestro mensaje del año es, 2020 era el año de darnos, ¿cierto? Y no hay mejor forma de darnos, o una de las formas, yo creo que está muy conectada con la palabra perdonar. Esta imagen la encontré en internet. Tiene que ver con perder. ¿Perder qué? Soltar, dejar ir las raíces de amargura en el corazón, el veneno del alma. Y dar, y es el año de darnos. ¿Dar qué? Sembrar amor, la cura para la restauración de nuestra alma, ¿cierto? Dar amor. Entonces, cuando en este año estamos perdiendo, estamos dejando atrás cosas, pero comenzamos a dar amor, a dar y sembrar para nuestra vida. Yo quiero preguntarte, este año 2020, ¿qué has perdido? Tal vez has perdido finanzas, tal vez un trabajo, tal vez relaciones. Oh, no volví a ver a mis amigos, no volví a ver esto. Yo te digo, todo eso que perdiste, siémbralo en el Señor. Y toma la decisión: Señor, no voy a amarrarme, porque el tema de perder es que estamos amarrados a cosas que no queremos soltar. Y yo no quiero soltar el perdón, y yo no quiero soltar lo que Dios me pide que dé, y yo no quiero soltar la relación, y yo no quiero soltar esto, porque si me lo suelto, ¿con qué me quedo? Pero si lo sembramos, tenemos la confianza en Dios, en que Dios restaurará y nos bendecirá. Si te gustó este mensaje, si lo has disfrutado tanto como yo, recuerda, suscríbete a nuestro canal, darle like al mensaje y activar la campanita de las notificaciones. No te pierdas lo que Dios está hablando para cada uno de nosotros a través de Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco. Síguenos.